¿Alguna vez te has preguntado si el individuo realmente existe? ¿O si solo somos un invento de la historia? Hoy vamos a explorar una de las tensiones más antiguas del pensamiento occidental, el dualismo entre el individuo y la sociedad. ¿Estamos realmente separados del mundo social o somos su reflejo? El dilema individuo-sociedad está en el corazón de la psicología social. Pero, ¿y si te dijera que esta tensión fue mal formulada desde el principio? La misma idea de tener que elegir entre lo individual y lo colectivo es ya un error. Así lo plantea Alejandro Raggio, y hoy vamos a entender por qué. Creemos que nacemos siendo individuos. Que es algo natural. Pero lo que hay es una construcción histórica. La noción moderna del individuo surge con el capitalismo, entre los siglos XVII y XIX. El sujeto libre, separado de su comunidad, nace cuando se necesita una fuerza de trabajo que pueda venderse en el mercado. Como explica Marx, este individuo es producto de la disolución de la sociedad feudal. Ya no somos parte de una unidad colectiva, sino átomos sociales que deben competir en un mercado. Este individuo del siglo XVII no es un resultado histórico, sino el punto de partida de la historia. Rousseau intentó resolver esta tensión con el famoso contrato social. Un pacto que une individuos libres en una comunidad. Pero aquí está el truco: para unirlos, primero hay que presuponer que están separados. Y así se consagra el dualismo. Entonces, mientras el capitalismo consolida la figura del individuo, el pensamiento político busca equilibrarlo con lo colectivo, pero sin cuestionar esa separación inicial. En el siglo XIX, este dilema llega a las ciencias sociales. Como decía Trade, ¿es el individuo quien crea lo social? ¿O es lo social lo que moldea al individuo, como pensaba Durkheim? Ambas posturas parten de una falsa premisa, que individuo y sociedad son cosas distintas. Incluso propuestas más elaboradas como la de Pichon Riviere o Bauleo, tratan de conectar lo que ya fue separado. En realidad, no hay una división natural entre lo interno, psíquico, y lo externo, social. Lo que hay es una continuidad. Como diría Deleuze, el adentro es el pliegue del afuera. El inconsciente, para Freud, nace de relaciones sociales. Y Marx lo decía claramente: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la solución? No la hay, al menos no en términos del viejo dilema. Porque no es un problema, es un mal planteamiento. Hay que dejar de pensar en términos de individuo versus sociedad. Y empezar a entendernos como configuraciones históricas, sociales y simbólicas que se entrelazan. ¿Te animas a dejar de verte como un individuo aislado? ¿Y pensar tu mundo interno como un pliegue de lo social? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte si quieres más contenido sobre psicología, filosofía y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo video.